¿Cómo vivir tranquilos? Es la entrega de José de Chávez, Rafael Hotmer y Rocío Silva Santiesteban sobre una manera diferente de mirar nuestro presente y la historia del Perú republicano. El subtítulo de este libro marca la enorme carga conceptual que los autores y la autora nos proponen para volver a pensar nuestro país, no por hitos, sino a partir de la construcción y el daño al tejido social, a relaciones entre pueblos, tierras, personas, empresas y Estado. El subtítulo es Biopolítica extractivista y posestallido en los conflictos ecoterritoriales. Las construcciones más importantes que atraviesan la lectura de los autores. Hay que comenzar diciendo que es un libro que se construye sobre la base de testimonios de hombres y mujeres, personas que habitan los lugares de influencia del espacio por el que transita el libro. El libro transita, en efecto, por el desarrollo de prácticas extractivas. Y su acento está marcado no en lo que representa la extracción de minerales en términos económicos, dinero versus producto, impuestos versus exportaciones, sino que transita por lo que ocurre en los lugares que habitan los pueblos y las personas en las que se despliega esta forma de economía. El libro plantea un método para aproximarse a la construcción de los procesos alrededor de la extracción. Lo plantea como un método que puede recomponer la historia y que es especialmente importante para leer el ciclo que comienza en el año 2000. De 2003 para aquí, conforme a los registros de la Defensoría del Pueblo, hay 164 muertes asociadas a lo que la Defensoría llamó los conflictos o llama conflictos socioambientales. Los autores creen que esa construcción no alcanza, creen que esa construcción debe ser reemplazada porque lo que está ocurriendo representa más que solo un problema de ambiente. Creen que además debemos de reparar no solo en los hitos que marcan estallidos sociales, sino en lo que ocurre después que ellos se registran, lo que llaman los post-estallidos. Vamos a comenzar con Rafael Hotmer y vamos a comenzar con él para repasar el concepto o los conceptos fundamentales del método con el que este libro se aproxima a esta fracción de nuestra historia. Leo en la página 64. Podemos hablar, dice Rafael, por tanto, dicen los autores, por tanto, de conflictos ecoterritoriales, lo cual implica tomar en cuenta la integridad de los espacios en disputa, que va más allá de cuestiones ambientales o de recursos naturales. También es histórico y político. Se trata de la disputa de modos de vida, no de simples conflictos de intereses. En ese sentido, la transformación del escenario de conflictos sociales en el país puede ser caracterizada como un giro ecoterritorial. Está citando a Zampa. Estamos con Rafael Hotmer para tener su presentación sobre este método de aproximación, sobre estos primeros conceptos que atraviesan el libro. Rafael, ¿qué tal? La noción de hablar de conflictos ecoterritoriales fue planteado por Maristela Svampa, una socióloga argentina muy reconocida hace unos años. Ella habla de un giro ecoterritorial en los conflictos. Y en realidad la noción de pensar desde el territorio también tiene una larga historia desde las propias organizaciones, movimientos sociales, ¿no? Particularmente el movimiento indígena, que dice nuestra forma como comunidades indígenas de vivir el mundo no solo se puede ver desde un lente económico, ¿no es cierto? Se tiene que ver desde una forma más integral de ver la vida. Pero el mismo Michel Foucault, que de alguna manera es un anclaje clave teórico en el libro, ¿no? Tiene una serie de ponencias en un libro que se llama Seguridad, Territorio y Población, donde plantea un poco lo mismo, ¿no es cierto? Entonces no es que sea un aporte original nuestro, pero sí creo que en el debate peruano sobre los conflictos en torno de la minería se ha querido, también creo yo, por ciertos intereses, de enfocarlo de forma muy distinta, ¿no es cierto? Entonces lo hemos querido recuperar con este libro.
Las raíces históricas son muy profundas. Aníbal Quijano, ¿no? El pensador peruano más importante de los últimos 50 años, más reconocido a nivel internacional, él plantea, y creo que es muy importante, que, digamos, la forma como fue constituido América Latina es a través de la búsqueda de los minerales, es a través del extractivismo, ¿no es cierto? La forma como América Latina se ha insertado en la economía, en la sociedad global, es como una zona de extracción, ¿verdad? Una zona de sacrificio, como se dice en el libro también. En nuestra lectura, estas cosas de memoria histórica están muy profundamente impregnados en la actualidad. La gente lo tiene muy presente también. El problema en el Perú es, a mi juicio, ¿no es cierto?, de que hay una suerte de imperativo extractivista, ¿no es cierto? Tenemos que extraer la naturaleza, los recursos naturales, llamados recursos naturales, donde sea, como sea, lo más rápido posible, ¿no? No hay sociedades, a mi juicio, que pueden lograr una suerte de eh, forma armoniosa de vida, ¿no es cierto?, con niveles de dignidad y justicia social y derechos humanos asegurados con este tipo de régimen, ¿no? No es por nada que uno ve que sociedades que han podido transitar a no dar un lugar tan centrado a la extracción de recursos naturales a otros tipos de economías. Entonces, nosotros creo que en ninguna parte del libro decimos que no puede haber ningún tipo de minería en el país, pero sí pensamos que debe haber una discusión muy seria, dónde sí, dónde no, bajo qué condiciones. Por ejemplo, para mí, en un momento histórico en lo cual hay una crisis, emergencia climática, en lo cual la biodiversidad y el acceso al agua probablemente son los elementos más riesgosos para el futuro de la humanidad, del mundo, ¿verdad? Es una locura hacer minería en zonas donde hay alta biodiversidad, donde se produce el agua. Pienso, por ejemplo, en los bosques de neblina de Piura, ¿no? Eso no es un lugar para hacer minería. En un valle agrícola fructífera como el Valle de Tambo en Islay, no es un lugar para hacer minería, ¿verdad? Y este tipo de discusión en el Perú sigue siendo hasta el día de hoy algo visto como radical, extremista o de izquierda, mientras que en realidad debe ser una discusión central en el proyecto de vida colectiva para el Perú, como lo hay en todos los países. Yo nací en Holanda, vivo en el Perú hace 20 años. En Holanda ha habido una discusión muy profunda sobre qué actividades de extracción podemos tener y no, porque tenía un impacto muy grande. La semana pasada se ha decidido ya no explotar más gas en el país, a pesar de que es una actividad muy rentable, porque el impacto sobre los derechos y la vida de la gente es demasiado grande. Entonces, este tipo de debate en el Perú es necesario también porque el potencial de riqueza del país no solamente está en la extracción de los minerales, está también en su biodiversidad y en su riqueza cultural en general, ¿no? Es un problema de ciudadanía, es un problema de derechos humanos. Yo creo que el ejemplo más claro ahí es el llamado corredor minero del surandino, ¿no?, que va más o menos desde Cotabambas, pasando por Chumivilcas y Espinar, desde donde luego salen los minerales hasta la costa en Arequipa o Moquegua. Entonces, esta zona es una zona donde se ha declarado el estado de emergencia sin una necesidad para ello durante meses sucesivos, ¿verdad? Casi una suerte de estado de emergencia permanente o preventiva, que uno podría decir más bien es inconstitucional, ¿no?, como dice Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal. Entonces, es una zona donde no hay ciudadanía de la misma forma, donde más bien los derechos de las empresas se imponen sobre los derechos de la gente, ¿verdad? Entonces es una zona donde hay, en cierto sentido, un estado de excepción al resto del país, a otras zonas donde sí existe ello. Es obviamente un problema que está también anclado profundamente en nuestra historia, ¿no? Vemos el informe de Amnistía Internacional sobre la violencia ocurrida en los últimos meses, donde Amnistía Internacional, y Amnistía no dice esto con facilidad, ¿no?, dice que la razón que habilita la violencia que ha sucedido es el racismo, ¿verdad? Vivimos en el país donde el racismo estructura todo, desde la economía, desde cómo se organizan los territorios, y eso está en la base de estas zonas en estado de excepción también. Los tres autores hemos trabajado sobre los conflictos desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En mi caso, desde que llegué al país, José obviamente aún más tiempo, Rocío también. Y yo creo que nos hemos vinculado con los territorios, sí, muchas veces como activistas, como autoridades, desde nuestros trabajos, etcétera, ¿no? Pero también como humanos, ¿no?
hemos visto cuán afectados quedan estas vidas, ¿no? La persona que lo dice con más claridad es Elsa Merma, ¿no? A la cual citamos en el libro, ¿no? Todo cambia, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo después de los conflictos y la violencia desatada sobre las poblaciones que se movilizan, deja familias destruidas, dejan sueños destruidos, deja esperanzas destruidos, deja hijos sin padres, ¿no es cierto? Mujeres sin esposos. Este impacto es tremendo, ¿no? Y es para mí difícil de comprender que en zonas donde se gana tanto dinero como son las zonas mineras, ¿no? Hablamos de decenas de millones, ¿no es cierto? Este nivel de sufrimiento puede pasar sin que nadie le importa, ¿no? Y ahí hay un paralelo con lo que ha pasado en el conflicto en los últimos meses. Y dijimos, tenemos que hablar sobre esto, tenemos que ver sobre cómo quedan las vidas, los territorios, los cuerpos de las comunidades, poblaciones, personas afectadas por los conflictos y la violencia desatada sobre ellos después, porque necesitamos atender esto, ¿no? Este nivel de trauma, este nivel de daño a la sociedad tiene consecuencias y es lo que vemos lamentablemente en el Perú, ¿no? El libro, como hemos dicho, propone un método que también tiene perspectiva histórica y los debates sobre la historia se mueven siempre entre la tensión que provocan las características particulares de cada periodo y las continuidades. El libro presenta también una aproximación al continuum de violencia, una construcción que nos va a presentar Rocío Silva Santisteban. Rocío. El continuum de la violencia es un concepto que viene del feminismo. Y bueno, lo planteó una feminista en los años 70 en Estados Unidos, en Inglaterra, Liz Kelly, para hablar de las continuidades de violencia en el ámbito de la paz que vienen de los conflictos armados o de las guerras, ¿no? Y para decir que la violencia contra las mujeres es un proceso, no es esporádico, ¿no? Entonces, bueno, este concepto desde el feminismo nos ha permitido también entender las continuidades de las violencias y de los procesos diversos también de estructuración y reestructuración del tejido social desde el conflicto armado interno a nuestros días, ¿no? Incluso desde antes, por supuesto, ¿no? Entonces, este continuum, ¿qué es lo que nos propone o nos plantea, ¿no? Que las violencias y las lógicas digamos, de alteridad, de pensar en el otro en tiempos de paz están muy vinculadas con las lógicas que se impusieron en los estados de emergencia durante el conflicto armado. Y eso, bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Ya no solo en los conflictos ecoterritoriales, sino ya en este conflicto político de los últimos meses, en que obviamente el gatillo fácil ha sido terrible, ¿no? La masacre de Juliaca ha sido una situación verdaderamente de quiebre, práctica, para mí de quiebre de la democracia, ¿no? Porque la democracia no es un cascarón, pues la democracia tiene que respetar la vida, ¿no? Y esas lógicas, lo que sucedió ahí, a mí me parece que viene de la época del conflicto armado. O sea, hay continuidades de lógicas represivas y continuidades también de lógicas de acción que se interconectan con el conflicto armado. Son las mujeres las que están en el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, de las organizaciones sociales. No solamente con su presencia, sino con su accionar, ¿no? Que es un accionar de tejido, ¿no? Un accionar de ir organizando ese tejido social. Entonces, golpeas a las mujeres y golpeas lo más profundo del tejido social. Por ejemplo, cuando las mujeres en Cajamarca en el año 2012 estuvieron movilizadas, ¿no? Las mujeres campesinas se movilizaron en la ciudad y se hacían las ollas comunes en una plaza, en la Plaza Bolognesi, vino la policía y cuando ya habían terminado de cocinar, esperaron a que se terminen de cocinar, llegaron y patearon las ollas comunes. Ese golpe fue tremendo, ¿no? Fue percibido no solamente como un, digamos, ataque a las mujeres directamente, sino a la comida. O sea, eso fue terrible, fue un golpe muy fuerte, fue, digamos, desesperanzador también para esos grandes sectores, ¿no? Ese patear las ollas lo he vuelto a ver ahora en Puno, en enero de este año, los policías pateando las ollas comunes. Entonces,
eh, eh, es, bueno, no me parece que sea algo casual, ¿no? O sea, es un modus operandi y eso me parece que está vinculado con esta idea de construir a una alteridad total tan radical que la deshumaniza, ¿no? Y hay, bueno, diferentes maneras de deshumanizar al otro, ¿no? La tercera parte del libro pasa por las transiciones, por cómo llegar, por la respuesta a la pregunta cómo llegar a un modelo de relación más constructivo y más sano entre las economías de extracción y los territorios en los que ellas inciden. Hay además un punto por resolver, el volumen que está adquiriendo, pensando en el futuro, la economía ilegal de extracción en estas zonas. José de Chávez nos presentó esta parte. Partimos de la constatación que la minería es una actividad importante en el país, lo ha sido, lo es y seguramente va a seguir siendo. La minería forma parte de la matriz productiva del país. Pero lo que es evidente para nosotros es que los conflictos sociales que han venido ocurriendo, sobre todo en los últimos 30 años, que es el periodo que analizamos con mayor fuerza, son lucecitas rojas que se han ido prendiendo y apagando y que nos están indicando que algo no está funcionando bien, ¿no? Hay cosas que evidentemente han funcionado, han habido mayores inversiones, la producción minera ha aumentado de manera significativa, pero los conflictos sociales son una alerta de que algo no funciona bien, ¿no? Entonces partimos de la idea de que hay que pensar, identificar qué es lo que no está funcionando bien para generar escenarios de transición. Y en esos escenarios de transición que tienen que ver con cómo construir gobernanza en los territorios de la minería, hay varios insumos que son sumamente importantes para tomar en cuenta, ¿no? El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hace un tiempo creó un mapa de densidad del Estado para varios países, incluidos el Perú, ¿no? Y si uno ve ese mapa de densidad del Estado, claramente uno puede sacar varias constataciones, ¿no? Una primera es que allí donde hay actividades extractivas en el Perú, no hay presencia del Estado, no hay presencia del Estado efectiva, ¿no? Con calidad, con capacidades, con recursos, ¿no? Y siempre se dice que la minería es una actividad que genera muchos recursos para los territorios. Entonces, evidentemente ahí hay una falla. El Estado no está utilizando esos recursos para generar presencia el Estado en esos territorios donde hay presencia de actividades extractivas, ¿no? Entonces, mejorar la densidad del Estado para utilizar los términos que utiliza Naciones Unidas, creo que es una pista que hay que seguir, ¿no? Para hacer esas transiciones. El Estado debería jugar el rol de garante de derechos. Hoy en día el Estado no es percibido por las poblaciones como un actor que garantiza derechos, más bien es percibido por las poblaciones como un actor que juega en función de los inversionistas, en este caso de la presencia de la inversión minera en el país, ¿no? Entonces, garantizar densidad del Estado, una presencia del Estado, donde el Estado nacional articule con el Estado subnacional, nos parece que es importante, ¿no? Con gobiernos regionales, con municipalidades provinciales y distritales. Hoy en día el Estado solamente reacciona cuando el conflicto estalló, escaló, ¿no? Está en una situación de tensión máxima, el Estado reacciona, tiene una lógica muy reactiva, instala procesos de diálogo, instala mesas de diálogo que en el mejor de los casos sirven para desactivar el conflicto, pero nunca para encontrar soluciones definitivas que permitan que el conflicto evolucione, ¿no? Entonces, mejorar presencia del Estado, yo creo que hay que generar esos equilibrios ambientales, sociales, económicos, culturales, y por eso estamos hablando de una propuesta de gobernanza para los territorios donde hay presencia de actividad minera, ¿no? Recuperar confiabilidad de parte del Estado, presencia en los territorios con una propuesta de gobernanza para esos territorios que corrija estas deficiencias del Estado de no estar presente y solamente reaccionar cuando el conflicto estalló a través de instrumentos de mesas de diálogo, como son las mesas de diálogo, que ya han perdido bastante credibilidad en esos territorios. Yo he tenido la posibilidad de estar en el Estado algún tiempo, en el Ministerio del Ambiente, y tenemos una lógica de funcionamiento del Estado peruano como si fuese una lógica de compartimientos estancos, ¿no? El Estado no tiene la capacidad de articular ni siquiera cuando hablamos del Estado Nacional, es decir, de los ministerios y todas las entidades que tienen como tarea, digamos, el abordaje de estos temas, ¿no? Y menos aún articulan con el Estado subnacional, con los gobiernos regionales y las municipalidades. Entonces yo diría, es una mezcla de representatividad, es una falta de capacidad,
evidentemente hay problemas de articulación que provocan, digamos, situaciones, y eso lo hemos visto en el sur andino, digamos, gran parte de los autores del libro hemos tenido también la posibilidad de acompañar varios procesos de diálogo, sobre todo en el sur andino del país, en lo que se conoce como el corredor del sur andino, donde están presentes, digamos, grandes operadores mineros. Y ahí lo que vemos es que las mesas de diálogo son utilizadas por el Estado y por las propias empresas, básicamente con un mecanismo que permite desactivar la escalada, ¿no? El momento de estallido social, ¿no? Pero después, cuando la mesa se instala, cuando la mesa comienza a identificar una agenda de trabajo, y peor aún, cuando la mesa logra compromisos, ahí ya vemos un serio problema de incumplimiento. La matriz de acuerdos que tienen varios conflictos, sobre todo en esta zona del sur, es enorme, ¿no? Y lo que vemos es una falta de capacidad, una falta de voluntad política, creo yo, también para cumplir esos compromisos. Si a eso le agregamos, César, el contexto actual, el escenario que vive el país, estamos hablando de 5 o 6 presidentes en 6 años, de 3 congresos de la República, de autoridades que van rotando permanentemente, también evidentemente hay un problema de continuidad. Es decir, muchas de esas mesas de diálogo pasan por distintos gobiernos, pasan por distintos ministros, pasan por distintas autoridades, y cada uno no toma en cuenta, digamos, el acumulado previo, sino comienza la historia casi desde cero, ¿no? Entonces, evidentemente, el Estado no está funcionando, no está operando. Hemos construido políticas públicas a favor de la inversión minera que han sido muy atractivas para que los inversionistas lleguen, pero no hemos tenido la capacidad de construir un Estado y políticas públicas, herramientas para atender los conflictos que esas inversiones están provocando. Entonces, esa es una pista concreta sobre la cual hay que trabajar, ¿no? Creo que es un daño enorme, digamos, para la legitimidad del Estado, que la Policía Nacional del Perú, que es la entidad encargada de garantizar la seguridad de todos los peruanos y las peruanas, terminan firmando convenios con las empresas mineras, convenios que además son remunerados, ¿no? Y la Policía Nacional se termina convirtiendo en una suerte de policía particular de las empresas mineras, ¿no? Entonces, no, creo que todo eso termina consolidando esta falta de legitimidad del Estado peruano en los territorios, esta percepción que tiene, digamos, elementos objetivos que explican de por qué la población tiene una desconfianza enorme y no ve al Estado como un garante de derechos, sino más bien ve al Estado como un actor que juega a favor de las empresas mineras sin tomar en cuenta, digamos, la protección de los derechos de las poblaciones, ¿no? Hasta hace muy poco, cuando hablábamos de minería informal, hablábamos básicamente de la minería de oro. Hoy en día ya no solamente es minería de oro, también es minería de cobre. Y en esta zona de estudio, sobre todo el sur andino, la extracción de cobre ha crecido enormemente, la extracción de cobre informal, en algunos casos ilegal. Antes la minería informal no le disputaba territorios a la minería formal, ahora sí le disputa territorios, y es un actor que hoy en día es determinante, ¿no? Y comienza a ser un actor que divide a las comunidades, ¿no? Hay comunidades que comienzan a hacer este tipo de actividad. Es un actor que y es un tipo de actividad que está generando tensiones entre comunidades, porque es una actividad que llega, digamos, con mucha violencia muchas veces, ¿no? Y con algunos elementos que terminan de resquebrajar, digamos, la unidad de la comunidad, ¿no? Entonces, para entender lo que está pasando con la minería en el país y para también intentar ver posibles salidas, creo que no se puede dejar en el análisis este otro tipo de minería, ¿no? La pequeña minería, la minería informal, o la minería abiertamente ilegal, que hoy en día tiene mucha influencia política, también tiene un poder económico, porque ha acumulado durante varios años también poder económico, y que además muchas veces se desarrolla, repito, con mucha violencia en los territorios, como hemos visto en el último año, digamos, en varias zonas del país, ¿no? ¿Cómo vivir tranquilos? Una aproximación distinta a una manera de mirar nuestro presente y mirar la historia
que sin duda tenemos que revisar. Muchas gracias.